en nuestro país, independientemente de que las autoridades económicas aquí en el Uruguay han hablado de que, bueno, ciertas situaciones han variado, el panorama para Uruguay ya no es tan dependiente de la situación en la República Argentina. De todas maneras sabemos que hay muchísimas franjas de nuestra industria, ni que hablar en lo turístico, que se ven resentidas y ya hay mucha gente que con preocupación está siguiendo lo que está aconteciendo en la República Argentina. Para ello, nada mejor que estar en contacto con el economista Dante Sica, es director de ABCEB, es una de las consultoras económicas más importantes del vecino país. Sica, muy amable por aceptar este contacto. Buenos días. No, al contrario, buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, la primera pregunta que uno se hace es cuál es la reacción que han tenido los mercados, qué ha sucedido en la Argentina a partir del anuncio de este apoyo del Fondo Monetario Internacional al gobierno de Macri. Realmente la reacción fue bastante positiva. Yo diría, más que no solo por el hecho de que Argentina de alguna manera haya recurrido al fondo para poder tomar un financiamiento que le garantice liquidez en el mediano plazo, sino también porque en los últimos días el gobierno como tuvo una actitud más consistente con respecto a el accionar de su política, no solo el Banco Central, la Secretaría de Hacienda y este tema de esta carta de ir al Fondo Monetario a pedir un financiamiento barato, me parece que hicieron que de alguna manera los mercados estén bastante calmados. Igual vamos a tener todavía unos días de volatilidad. La semana que viene hay un vencimiento muy fuerte de unos títulos del Banco Central, el mercado está mirando con atención ese contexto, pero todo daría la sensación de que ese hecho va a pasar con tranquilidad y de alguna manera el mercado comienza a estabilizar. Uno de los temores es, bueno, lo que va a pedir a cambio el FMI, ¿no? Ya se sabe que si bien estas primeras conversaciones han sido reservadas, bueno, se le pide al gobierno de Argentina arreglar los desajustes macroeconómicos. ¿Por dónde pasarán entonces esos pedidos, esos lineamientos para mejorar la economía? Es interesante esa pregunta. Si uno observa el documento que sacó el Fondo Monetario el año pasado en el marco de lo que fue la revisión del famoso artículo 4, en general el fondo coincide con los lineamientos de política económica del gobierno que tienden exactamente a eso que vos señalabas, que es eliminar los desequilibrios macro que tiene la Argentina. Quizás la mayor diferencia estaba en la velocidad con respecto a la cual el gobierno estaba avanzando. Me imagino que el fondo irá por dos cuestiones, ¿no? Por un lado, estará mirando el déficit de cuenta corriente, que en este momento es grande, y quizás en eso pueda estar opinando con respecto al valor de la tasa de cambio, ¿no? Del tipo de cambio. Hoy ya el tipo de cambio se ha estabilizado alrededor de 23 pesos, pero puede ser que de alguna manera se ponga algún objetivo de un tipo de cambio un poco distinto. Y el otro me parece que es en términos de lo que es el programa fiscal del gobierno. El gobierno ha cambiado el programa fiscal, este año tenía una meta de déficit fiscal de 3,2 y la pasó a 2,7, pero no revisó las metas de déficit fiscal del 2019 y el 2020. Entonces quizás parte de las discusiones pueden ser en rearmar el programa fiscal para el año 2019 y 2020. Los detractores de Macri lo que dicen es, o critican, es que se vuelva a recurrir al fondo después de tantos años, ¿no? Sí, yo te diría, cuando uno mira el fondo en los últimos 10 años, 12 años, ha tenido poca participación en general en programas de ayuda de liquidez o de solvencia en los países de América Latina. Ha tenido una retracción bastante importante porque fueron años muy buenos desde el punto de vista de acceso a mercado. Yo creo que en este momento en el cual hay, o de alguna manera se formó cierto nivel de desconfianza con respecto a la posibilidad de que Argentina pueda seguir accediendo a financiamiento, no tanto para este año que lo tiene resuelto, sino a futuro. Esto, digamos, Argentina sigue siendo un país todavía frágil financieramente, a pesar de que está avanzando en términos de consolidación. Me parece que es una buena señal como para poder calmar los mercados y dar, no, porque acá la discusión no es la solvencia, ¿no?, en términos de cómo está avanzando, sino si va a tener liquidez para hacer frente a los compromisos de los capitales que han entrado. Así que yo diría que, digamos, en ese sentido es una buena señal. Es cierto que políticamente el gobierno asume un costo, y esto también los mercados lo observan con atención, porque demuestra que el gobierno está dispuesto a asumir cualquier costo político o a tener costos políticos con tal de poder mantener el rumbo de la política económica. Y ustedes saben que
para los inversores, en especial los inversores de la parte productiva, que miran el mediano plazo, el sostenimiento de las reglas de juego es uno de los factores más importantes. ¿Cuánto se ha depreciado el peso argentino en el año? En el año, si vos tomás, suponete, tomemos hasta el viernes de la semana pasada, de diciembre hasta ahora se ha depreciado casi un 30%. Un 30%. O sea, un 30%. Sí, porque acordate, Argentina al modificar a fin de año las metas de inflación, tuvo un primer salto del tipo de cambio, acordate que pasó de 18 y se estacionó en el nivel de 20. Un dato interesante, en ese momento algunas monedas de América Latina se apreciaron, entonces había habido una ganancia o una recuperación de competitividad. Y eso fue también una de las observaciones que tuvo el fondo el año pasado. ¿Te acordás que Roberto Caldarelli, que es el que lleva la cuenta de Argentina en el fondo, planteaba también el tema del atraso del tipo de cambio, pero estaba planteado por toda la industria? Y en estos últimos movimientos pasó de ese piso de alrededor de 20, 50, y ahora da la sensación que se va a estabilizar en 23. Y eso quería preguntar, ¿cuál es la idea que tienen ustedes ahora, según las proyecciones que hacen, que a partir de ahora se va a estabilizar? Nosotros estamos viendo el comportamiento de estos últimos días a partir del anuncio y obviamente, ¿no?, con volatilidad, sube, baja, pero está flotando, te diría, alrededor de 23 pesos, que es más o menos, está cerca de lo que es el valor que uno mira a precios de hoy de lo que ha sido el promedio histórico del tipo de cambio en Argentina. Así que no, si uno mira ese tipo de cambio, pensando en la semana que viene, la renovación del tema del EVAC, da la sensación que va a estar flotando alrededor de ese nivel. Con esto, digo, lo que te quiero decir es que ha habido una mejora importante de la competitividad que te da el tipo de cambio. Es difícil pensar que pueda, por lo menos en el corto plazo, salvo un movimiento de afuera externo mucho más fuerte, que pueda dar un salto mucho más grande. Sica, ya para terminar, ¿qué se espera para la gente de a pie con esta devaluación, con estas medidas que estamos especulando? ¿Va a pedir el fondo para que Argentina aplique y mejorar así su macroeconomía? No, lo que tiene que tener la gente primero es, de alguna manera, serenidad con respecto a que no hay... Esto que estamos viviendo no es un proceso que se dé en función de un deterioro fuerte de las condiciones de crecimiento de la economía, etcétera. Algo de costo va a tener en ese sentido, pero me parece que las condiciones macro están, por lo menos en la base, bastante más estables que lo que es este movimiento. Después, el principal ahora preocupación del gobierno, una vez que frene esta corrida, es básicamente tratar de ver cuánto de este aumento de tipo de cambio puede trasladarse a los precios, ¿no? Esto que se llama en economía pass-through. En general, Argentina siempre ha tenido un pass-through muy alto de dólar con respecto a los precios. En este último año daba la sensación de que había sido menor. Si usted mira, el tipo de cambio se devaluó casi un 30%, pero los precios, en especial para Capital y Gran Buenos Aires, en términos general, no superaron el 10. Así que ahora lo que habrá que evaluar entre mayo y junio es el impacto que tiene sobre precios y después poner toda la mirada con respecto al crecimiento. Argentina este año tenía una estimación de crecimiento de 2,5% y seguramente el crecimiento quizás sea un poco menor, vamos a estar en un crecimiento más cerca de 2, con un poquito más de inflación de lo esperado. Bueno, muy bien, agradecerle a Dante Sica, director de una de las consultoras, como decíamos, más importantes en el vecino país, a BCB, estos minutos, el contacto con la mañana de Arriba Gente. Y bueno, simplemente desearle una buena jornada y ojalá que todas estas previsiones efectivamente se cumplan y lentamente se vuelva a la calma, y fundamentalmente el tema de la credibilidad, tan importante en el tema económico, para que en definitiva también nosotros desde aquí, desde Uruguay, que siempre estamos con un ojo puesto en lo que sucede con nuestros hermanos argentinos, también podamos respirar tranquilos. Sica, muchísimas gracias por este contacto. No, muchísimas gracias a ustedes. Muy bien, Dante Sica entonces en la mañana de Arriba Gente, bastante cauto. Sí.